Bueno, miren, hoy estaremos dando un tema muy interesante, muy importante, de lo que es el mercado de Forex, eh, que realmente viene siendo la base fundamental de lo que es el mercado. Y no es nada más y nada menos que movimiento del mercado y acción del precio. Entonces, es algo muy importante porque realmente es con lo que mayormente estaremos viendo en lo que es los gráficos, no solamente en Forex, en todo, en las acciones, en, en los índices, en la criptomoneda, en todo estaremos viendo lo que son los movimientos y acción del precio del mercado, que simplemente estar editando para que puedan anotar y tener la información en sus manos. Bueno, entonces dito, la acción del precio es el uso de la información que se presenta al trading en forma de datos brutos como velas o barras que forman movimiento en un gráfico, ya sea movimiento alcista o movimiento bajista o de consolidación. Entonces, punto y aparte, es el método de negociación pulsátil consistente en el análisis de los movimientos básicos del precio para generar señales de entradas y salidas en las operaciones que se destaca por la fiabilidad y por no requerir el uso de indicadores. Entonces, en pocas palabras, lo que podemos ver en lo que le acabé de editar es que, como le dije, es lo que nosotros vemos en el gráfico, los movimientos, es la información que nos está dando lo que es el mercado, ya sea de Forex, ya sea de cripto, como le mencioné, donde nosotros podemos utilizar a nuestro favor y saber cómo trabajarlo. Entonces, por aquí le mostraré lo que es un gráfico, tengo algo por aquí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cómo son los movimientos de mercado? No es más que nada viéndolo de tal forma. Voy a borrar esto por aquí, que no lo tenía, para explicarle. Entonces, decimos que es la información o el precio que nos ofrece o nos presenta, que nos lo presenta a nosotros, a los trading, el gráfico, y es de la siguiente forma. En un movimiento alcista, ¿cómo sabemos cómo se mantienen los movimientos alcistas? Simplemente es cuando vemos que los movimientos alcistas son impulsos con retrocesos, formando un sistema o en forma escalonada, pero hacia arriba. Eso lo podemos determinar como un movimiento de mercado con tendencia o movimiento alcista, donde se compone, como lo acabo de mencionar, de un impulso y un debido retroceso y un impulso con otro debido retroceso. Y como nosotros también identificamos claramente si es un movimiento alcista o es un movimiento alcista cuando nosotros vemos que se produce el movimiento, un impulso, luego se procede un retroceso y el próximo impulso siempre superará el anterior y el retroceso por igual. Entonces, el impulso que continúa tiene que superar el anterior y el retroceso por igual, siendo esto que cada impulso debe ser más alto que el anterior para nosotros poder determinarla como una tendencia o movimiento alcista. Siempre que los impulsos y los retrocesos sean más altos que los anteriores, claro, los impulsos pueden ser iguales o más altos que el anterior,
pero no los retrocesos. Los retrocesos siempre, para poder determinar que es tendencia alcista, siempre tienen que estar más altos que los anteriores. Igualmente, vemos el movimiento en una tendencia bajista, cuando vemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, su debido retroceso, su impulso. Igualmente, nosotros podemos identificar que es un movimiento bajista cuando vemos que los impulsos son más bajos que los anteriores, en forma escalonada, pero a lo contrario de un movimiento alcista que siempre será hacia arriba, con un movimiento escalonado hacia arriba. En un movimiento bajista es igual, pero a lo contrario, con movimientos hacia abajo escalonados, dando impulsos y retrocesos más bajos que los anteriores. Igualmente que la alcista, pueden ser los impulsos iguales, pero los retrocesos siempre tienen que ser más bajos que los anteriores para nosotros poder determinar que es una tendencia o un movimiento bajista. Entonces, también existe, como le comenté y le había dedicado, que también se puede proceder el movimiento de acumulación, o como también le llaman, descanso de mercado, o los movimientos de descanso, que nosotros lo podemos ver de esta forma, con impulsos a esto le llaman movimiento de acumulación, porque si vemos ¿qué nos causa? Nos causa que cuando el movimiento del mercado o la información no nos define un movimiento ni alcista ni bajista, entonces se forma eso que le llaman acumulación de un descanso del precio. Entonces, a esto, lo vemos o lo podemos identificar de tal manera, así, horizontal, puede ser así, puede ser así. El gráfico nunca te lo va a poner tan lindo como nosotros lo hacemos, pero si se fijan o podemos observar que esos movimientos de consolidación no definen una tendencia. Por aquí, ese movimiento de consolidación no nos define ni un movimiento bajista ni un movimiento alcista. Ojo, un dato muy importante: es preferible no operar porque tiene muy poca probabilidades de poder darte beneficio cuando vemos consolidación, hasta que no nos define un movimiento, ya sea alcista o ya sea bajista. ¿Por qué no se opera en consolidación? Porque cuando vemos el movimiento, es cuando los compradores y los vendedores no tienen movimiento seguro, no están seguros, se forma como especie de un descanso, que están en una batalla entre ellos ahí para ver quién domina, si es movimiento alcista o movimiento bajista. Entonces, lo vemos así, y si se fijan, no tiene una tendencia definida, se mantiene como en una misma zona. Entonces, ¿dónde nosotros podemos tomar beneficio después que sale de la consolidación, después que sale del movimiento y no hace un movimiento ya sea alcista o bajista, y no comienza a hacer estructura o no comienza a hacer bajos y impulsos y retrocesos más bajos que los anteriores? Igualmente, así. Ahí nosotros podemos determinar que ya salió y comenzó a hacer una estructura o comenzó a hacer un movimiento válido, ya sea alcista o ya sea bajista.
Bien, entonces, por eso en la consolidación no operamos. Entonces, ¿qué pasa? Ese es simplemente el movimiento del mercado. Así que nosotros podemos ver cómo se mueve el mercado y qué es lo que nos ofrece el mercado en información con el gráfico. Y el gráfico no es más que eso. El gráfico se mueve así. Si un movimiento alcista con impulsos más altos que los anteriores y retrocesos más altos que los anteriores, con un movimiento escalonado hacia arriba, siempre hacia arriba, y un movimiento bajista es un movimiento con impulsos más bajos que los anteriores y retrocesos más bajos que los anteriores, con un movimiento escalonado hacia abajo, siempre hacia abajo. Es un movimiento bajista. Entonces, también vemos la consolidación. La consolidación es simplemente una acumulación o una batalla entre los compradores y los vendedores, entre alcista o bajista, que se mantienen y no definen un movimiento, ya sea alcista o ya sea bajista, no lo definen. Y al no definirlo, entonces no es bueno tomar acción, ya sea para compra o para venta en ese momento, porque no sabemos cuál ganará la batalla, o ya sea un movimiento alcista o ya sea un movimiento bajista. Bien. Entonces, ya sabiendo que nuestro entonces, nosotros ya conociendo lo que son movimientos de mercado alcista o bajista, haciendo digamos, en un movimiento del alcista, viendo movimientos escalonados hacia arriba, dando impulsos más altos que los anteriores y retrocesos más altos que los anteriores. Ojo, los impulsos pueden ser iguales o más altos que los anteriores, pero no los retrocesos. Los retrocesos, para poder determinar si un movimiento alcista, tenían que ser siempre altos, más altos que los anteriores. Bien, o retrocesos más altos que los anteriores, igualmente lo que pasa en un movimiento bajista. Impulsos más bajos que los anteriores y retrocesos más bajos que los anteriores. Se puede dar el caso que veamos impulsos iguales, pero los retrocesos deben ser o más bajos o más altos que los anteriores para definir una tendencia alcista o bajista. Bien, entonces, pero ¿qué pasa, chicos? Al mercado, universalmente, a esos movimientos que nosotros vemos, o a ese impulso, a ese retroceso, universalmente le tienen nombre, o le llaman, o tienen un lenguaje universal, que es las palabras, o un lenguaje universal que nosotros debemos conocer para nosotros poder, cuando tenemos un grupo social o algo, saber nosotros de qué nos están hablando. Entonces, ¿qué procede? A esos lenguaje universal le llaman acción de precio. ¿Y por qué le llaman acción de precio? Porque por vía de ese lenguaje universal nosotros podemos tomar acción y saber dónde comprarlo, dónde vender y tomar beneficio de ese precio en el mercado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo a eso le llamamos? Cuando vemos que hacemos un impulso, ¿no? Y luego nos da un retroceso. Actualmente lo conocemos como impulso y retroceso, pero el lenguaje universal a esto le llaman es high o high. Por aquí se lo dejo, se pueden ver. Cuando digo bajista, movimiento de consolidación, eso es la acción de precio. Entonces, cuando lo vemos identificado abreviado con la H y L, que significa en inglés high, significa alto, como vemos ahí, L, low, bajo, y entonces cuando vemos las dos letras, que vemos high, HH, se nos está diciendo que es un high, que en español viene siendo alto más alto, high low viene siendo un bajo más alto, low
bajo más bajo, y low high viene siendo alto más bajo. Como le expliqué anteriormente, cuando vemos que el mercado nos hace impulso, nos hace un impulso y vemos que luego no procede con un retroceso, para nosotros determinar que es un movimiento alcista, tenemos que esperar que no haga un impulso, luego otro retroceso más alto que lo anterior, para nosotros ahí determinar que es nuestro comienza a hacer un movimiento alcista. Entonces, pero a esos impulsos, en vez de llamar impulso, se le llama high o high. Por ejemplo, digamos que por aquí venimos de una tendencia alcista, un movimiento alcista escalonado, y vemos que nos hace este impulso, luego nos hace un retroceso. A ese impulso nosotros le llamaremos high, alto más alto. Vamos a ponérselo por aquí. High, alto más alto, y al retroceso entonces le llamaremos high low, bajo más alto. Le llamaremos high low, bajo más alto. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se le llama así? Por lo primero que le expliqué del movimiento, o que le hubieran comentado del movimiento del mercado, que nos hace impulso más alto que lo anterior. Entonces, cuando vemos que ya nos hace otro impulso más alto que el anterior, también a ese se le llama high, y al retroceso, que es más alto que el anterior, se le llamará high low, por lo que les hubiera comentado anteriormente. Si se fijan, vemos que este impulso nos hace un alto más alto. Digamos que por aquí vino algo, poniéndole un ejemplo, que ya vengamos de un movimiento alcista o un movimiento escalonado hacia arriba, y vemos que este, que le llamamos high, fue más alto que el anterior. Luego hizo un retroceso, que le llamamos bajo más alto, porque es más alto que el anterior que tenemos aquí. Igualmente, cuando vemos que hizo el impulso, que fue más alto que el anterior, se le llama high, y vemos que este high es más alto que el anterior, o sea, más alto que este. Bien, el impulso por igual. Entonces, recuerden que le dije que si vemos impulsos iguales es válido, pero lo que no podemos ver es retrocesos más iguales, sino retrocesos siempre más altos que los anteriores, para determinar que es un movimiento alcista. Entonces, por ejemplo, si vemos que aquí nos hace esto, luego nos hace esto, y aquí a este movimiento, aquí le podemos llamar high. ¿Por qué? Porque es un alto igual que el anterior, no es más alto que el anterior. A este le llamaremos high. Entonces, este sigue siendo un retroceso, pero viene siendo un bajo más alto que el anterior, como este. Entonces, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos high low. ¿Por qué? Porque es un bajo, más alto que este. Este bajo es más bajo que este anterior. Entonces ahí vemos la lógica de cómo es la acción del precio y cómo se le llama universalmente, o el lenguaje universalmente del movimiento o la acción del precio de un mercado, ya sea de divisa o de forex, ya sea de criptomonedas, de índice, acciones. Es así que se le llama high low a las acciones del precio. Entonces, este movimiento que vemos aquí con high low, a eso es que le llamamos acción de precio. ¿Por qué? Porque en determinado momento, cuando vemos que te hace un high y luego te hace un high low,
y te mantiene ese patrón con movimiento escalado hacia arriba, es indicándonos que en algún momento aquí hubo un precio que hizo que se forme el high low y haga el impulso hacia arriba. Igualmente aquí. Por eso le llaman acción de precio, porque en un dado momento, tuvo en ese precio X, hizo una reacción y ya hizo o el impulso o el high, o buscó hacer cambio de tendencia o buscó el impulso siguiendo su movimiento alcista o ya sea bajista. A este ya definitivo le llamaríamos high. Bien, claro, está ahí. Cualquier pregunta, me la escriben a WhatsApp. Entonces, igualmente, esto puede moverlo en qué? En un movimiento bajista. Si nosotros vemos un movimiento bajista que nos hace un impulso, un retroceso, a ese impulso, pero en un movimiento bajista, ¿cómo le llamaremos? Bajo más bajo. ¿Por qué? Porque viene siendo, por el mismo ejemplo, digamos que aquí venía de un movimiento bajista. Vamos a ponerlo lindo. Lindo. Esto en vivo, mi gente. Viene de un movimiento bajista, entonces cuando nos hizo el impulso, a este impulso le llamamos más bajo que el anterior porque este viene siendo el anterior y este fue más bajo que el anterior. Entonces esto le llamaremos low, bajo más bajo en español. Con las iniciales o las letras LL, low. Entonces, al retroceso, ¿cómo le llamaremos? Le llamaremos lower high porque es un alto más bajo que el anterior, como lo observamos aquí. Como le dije, es algo más lógico que más adelante pueden ir viéndolo en los gráficos reales y lo van entendiendo un poquito más claro más adelante. ¿Por qué? Porque esto es algo que al principio se puede ser incómodo, pero después que tú le coges el hito, se domina fácilmente. Hay personas que les gusta que digan, no, dime impulso, retroceso, pero va a haber un momento de que si tú no especificas que un high, un high low, un alto más bajo, un alto más alto, un bajo más bajo, ese impulso puede ser cualquier cosa. Ese retroceso puede ser cualquier cosa, ¿entienden? Entonces, seguimos un movimiento bajista, vemos que el impulso, un movimiento bajista, le llamaremos low, el retroceso, le llamaremos lower high, indicando que es un bajo más bajo que el anterior, como vemos aquí, y el retroceso es más bajo que el anterior. Entonces, igualmente, si viene, no causa otro impulso, busca un retroceso. El retroceso puede ser igual. No, el retroceso no, perdón. Los impulsos sí pueden ser igual, los retrocesos no. Entonces vemos que nos hace un impulso y luego nos hace otro retroceso. Si se fijan, este bajo es más bajo que el anterior, por ende le llamaremos como low. Y al retroceso, lower high, porque es más bajo que el anterior. Entonces, el mismo ejemplo del movimiento alcista, el impulso puede ser igual, pero el retroceso debe ser más bajo para cumplirse la norma de que es un movimiento válido, movimiento bajista o movimiento alcista, si lo es al contrario. Entonces, a este le llamaremos como low, porque es un movimiento, es un impulso igual que el anterior. Y entonces, este retroceso, que es más bajo que el anterior,
le seguiremos llamando lower high. Igualmente, a este que no hizo un impulso más bajo, le llamaremos low low. Entonces, ahí se cumple lo que es la acción, o sea, se cumple el movimiento del mercado y acción del precio. ¿Expliqué? A este le llamamos acción del precio, con el lenguaje universal que se usa. Que luego más adelante en la clase de precios institucionales entenderán esto un poquito más cómodo y también donde también utilizaremos un solo indicador que es el que comúnmente nosotros usamos. Bien, entonces, ¿qué resulta? Que cuando vemos movimientos de consolidación, que no se nos quede, los movimientos de consolidación es como vemos, como lo expliqué anteriormente, una batalla de los compradores y los vendedores que no tienen un norte. Pueden verlo así. Como le expliqué anteriormente, un movimiento que no nos define nada. O sea, y nosotros no podemos deducir claramente cuál es el rumbo, o si es un movimiento o una acción de precio alcista o bajista. Entonces, a esto simplemente dígase que venga de un movimiento bajista aquí, que fue el último impulso de un bajo más bajo, ¿cómo le llamaremos? Low low. Low low, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos? Cuando vemos que el retroceso fue igual o más bajo que el anterior, entonces podemos seguir llamando ¿cómo? Le llamamos lower high. Pero en dado caso, digamos que no fue más bajo, sino fue más alto o fue igual, ¿cómo le llamaremos eso? O se quedará llamando low. ¿Por qué? Perdón, high, porque igualó al alto anterior, que no fue más bajo, sino fue un alto igual que el anterior. Por eso le llamaremos high, porque fue igual. Si es más bajo, le podemos llamar lower high porque sigue cumpliendo la misma teoría de un movimiento bajista. Entonces, cuando vemos entonces que en una consolidación o comienza a formar una consolidación, un movimiento bajista, que igualmente puede ser alcista también, no se confundan, puede ser que venga de un movimiento alcista y no causa lo mismo. Este viene siendo un high high y luego esto viene siendo un high low. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos que se comienza a conformar esa consolidación o esa batalla entre comprador y vendedor y sin definirnos una tendencia o un movimiento alcista o bajista, simplemente le llamaremos por su nombre, ya sea bajo o alto. En este caso, aquí viene siendo bajo, low, todo de abajo viene siendo low. Aunque veamos que está un chisme para arriba o para abajo, ya, porque estamos en una consolidación, no podemos complicarnos mucho la vida. Y como lo expliqué anteriormente, que lo que no se hace es la consolidación. Low, 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 y low. Entonces, a la de arriba, o los movimientos o los impulsos que son iguales, le llamaremos perdón. Le llamaremos como, le llamaremos high, que son altos.
altos, altos y altos. Entonces, así nosotros podemos ver el lenguaje universal o cómo podemos identificar los altos más bajos o bajos altos en una consolidación, así que podemos determinar. ¿Qué pasa? Aclarándole algo que le dije ahorita, ¿por qué nosotros no trabajamos en consolidación? Porque no tenemos un movimiento definido. Pero si nosotros vemos que el mercado ya entró en una pequeña consolidación, que podemos marcarlo con una línea de tendencia horizontal, está definido más claro, y confirmar de que generalmente es un movimiento de consolidación, y nosotros ahí sabemos dónde, fíjense que se mantiene en un rango. Entonces nosotros podemos tener ventaja o simplemente operamos cuando se nos salga de esa consolidación. Dígase que si el movimiento que quiere seguir haciendo o que quiere hacer es un movimiento alcista, ¿cómo podemos o tenemos que esperar que ella rompa la consolidación y se siente en ella para hacer el movimiento alcista? Igualmente pasa si vemos que cuando te rompe el movimiento bajista, rompe la consolidación, se recuesta de él y sigue bajando. Ahí vemos que se nos puede cumplir lo que es la acción del precio y se nos cumple en la acción del precio con que aquí, que fue un low, luego vino y hizo ese impulso. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un high high. Aquí vemos que un high high. Luego entonces cuando ya se devuelve y hace retroceso y en vez de entrar a la consolidación de nuevo, lo que se sienta por encima de ella, causándote un high high, un high low o un impulso, un retroceso, que lo podemos ver de la siguiente manera. Y ahí nosotros podemos tener beneficio en esto. Igualmente pasa con un movimiento bajista. Vemos que hizo un low, luego hizo un high, pero luego no hizo un bajo, más bajo que el anterior. El impulso más bajo que el anterior, y por eso luego hizo otro impulso y por eso ya un movimiento bajista. Bien, entonces para terminar, dato muy importante, donde nosotros podemos tomar compra o venta en ese movimiento o acción del precio. Esta es una regla de oro, chicos. La regla de oro es la siguiente. Nosotros, en un movimiento, déjenme limpiar esto. Nosotros, en un movimiento alcista, nosotros podemos aprovechar las compras. En un movimiento alcista, prioridad es compra siempre. Movimiento alcista, prioridad compra. En movimiento bajista, prioridad venta siempre. En consolidación no se opera hasta que te define una hasta que no te define una acción del precio. Bien, entonces, donde la regla de oro es la siguiente: nosotros siempre vamos a comprar en una tendencia alcista con la posición larga. Nosotros siempre vamos a comprar en un low, high low, precedido de un high high. Por ejemplo, no podemos vender aquí, o podemos, pero es más arriesgado que tú siempre comprar en un retroceso precedido de un impulso, o comprar en un high low precedido de un high high, porque las posibilidades son más a favor y nos conviene más, porque el movimiento que nosotros vemos, una compra o digamos una venta de aquí a aquí, queriendo aprovechar la venta, que se puede,
puede hacer que si nos confiamos mucho viene y nos saca en este punto. ¿Por qué? Porque el movimiento es alcista y si se fijan la compra es corta, pero cuando nos vamos a favor de la acción del precio o de la tendencia, en este caso con un movimiento alcista, nosotros tenemos que siempre comprar en un lower high low, perdón, en un high low precedido de un high. ¿Por qué? Porque siempre el impulso será más alto que el anterior, por ende tú vas a tener más beneficio. Y si comparamos lo siguiente, si hacemos la compra en este punto, nosotros estamos teniendo, miren la diferencia, muy evidente. Aquí tenemos de ganancia un 1 a 2, ¿no es verdad? Un 1 a 2, pero aquí si aprovechamos la compra nos podemos ir un 1 a 4, o sea, estamos 2 veces por encima, con una ganancia de un pi, por ejemplo, por aquí dice 763 pi de ganancia, pero si aprovechamos la venta, que se puede aprovechar, pero no es favorable, estamos obteniendo 331.5 pi, o sea, tenemos mucho más de beneficios si nos vamos a favor de la tendencia y a favor de la acción del precio. Igualmente pasa en un movimiento bajista, aprovechamos vendemos siempre en un lower high precedido de que de un low low, o sea, después que te tira el low te hizo el retroceso o el lower high, ahí tú aprovechas la venta porque es más beneficiar que tú obtener todo este PIB a tú querer agarrar la compra en contratendencia o agarrar el retroceso, que va a haber posibilidad que te pueda hasta sacar. Voy a agarrar el retroceso y viene aquí y fácilmente con el impulso te puede sacar. Y eso es darle dinero al mercado. Se puede tener ganancia aquí, lógico, no le estoy diciendo que no se puede, pero es más alto riesgo a tú irte a favor del todo el movimiento que tiene más fuerza que un movimiento ya sea bajista en este caso. Bien, esa es la regla de oro, la repito. En una tendencia alcista siempre compro, o mi prioridad de compra es en un high low precedido de un high high. Y en una tendencia bajista, siempre mi prioridad va a ser venta en un lower high precedido de un low low, para que sea más seguro. Y en una consolidación simplemente ejecuto cuando me define un movimiento, ya sea alcista, ya sea bajista. Bien. Entonces, chicos, eso es todo por hoy. Ustedes saben que estamos por parte de la CATU. Sigan suscribiéndose en los videos, dándole like, dándole me gusta, compartiéndolo. Síganos en la cuenta de Instagram, Telegram. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pueden escribirme, dejar un comentario o también escribirnos a los estudiantes que estamos dándole clases. Pueden también escribirnos por WhatsApp sin temor a nada. Así que pasen buenas, suerte, paz y